Ok, ¿están viendo mi pantalla todos? Buenos días nuevamente. Buenos días. Okay. Vamos a esperar el minuto que falta. Reprogramé esta clase para las 10:15. Así aprovechamos más el tiempo y en 15 minutos yo creo que ustedes tienen suficiente espacio para descansar un rato. Y así salimos más temprano. Entonces va a ser de 10:15 a 11:15. Bueno, son las 10:30, comenzamos. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos hoy, estamos viendo la teoría de falla al corte de suelos de Moore-Coulomb. Entonces, encontramos que el señor Bohr desarrolló un sistema de coordenadas sigma tau que nos permite calcular los esfuerzos que se producen dentro de una masa de suelo generados por unos esfuerzos externos. En este caso ya ahora sí coloco un cilindro en vez de un cubo. Si yo a este cilindro de suelo, que puede ser una muestra de suelo, o el cilindro de concreto que vieron reventar o que reventaron, no sé, si tuvieron tiempo de eso en materiales de ingeniería civil, entonces a ese cilindro de suelo se le aplicaba un incremento de esfuerzo en este sentido, también en este sentido de acá, no lo dibujé para no saturar el dibujo, ¿sí? En el caso de la rotura de cilindros de concreto, el esfuerzo horizontal o el esfuerzo lateral que se le aplica es 0, o sea que este esfuerzo y este esfuerzo por acá o por cualquiera de sus costados es 0. O sea que es un esfuerzo uniaxial, o sea, en un solo eje el que se aplica hasta que la muestra falla. ¿Listo? Y esa muestra, como les expliqué en la clase anterior, puede fallar por fisuramiento, puede fallar por abombamiento o puede fallar por un exceso de deformación cuando la deformación es mayor a un 20% de la longitud original del cilindro. En suelos, y ahí sí tenemos que tener en cuenta las presiones laterales, porque el suelo, la masa, un grano de suelo o una partícula de suelo, se encuentra confinada dentro del terreno por otras partículas semejantes, tal como lo dijimos la vez pasada. Entonces eso hace que se generen unas presiones, una presión vertical y una presión horizontal dentro de la masa de suelo. En cuanto al cilindro, lo que nosotros hacemos es, de concreto, que ustedes vieron en material de ingeniería, lo que se hace es incrementarle aquí el esfuerzo al que está sometido. Lo mismo pasa con el suelo. De tal manera que el esfuerzo total que se está aplicando en sentido vertical va a ser igual al esfuerzo de confinamiento más el incremento de esfuerzo vertical que se le coloque. Cuando esa muestra falla por alguna de las tres características que les mencioné, fisura, abombamiento o deformación muy fuerte, entonces ahí encontramos la máxima presión o el máximo esfuerzo vertical que puede soportar el suelo, ¿sí? Que sería igual al confinamiento más el incremento que le colocamos. Y eso, con esos dos valores, con el valor de sigma 3,1 y con el valor de sigma 1,1, vamos a calcular el radio y vamos a calcular el origen del círculo de Moore respectivo. Este que tenemos aquí, ¿sí?
y entonces los graficamos. Estos valores que tenemos acá son compresiones puras, como ya le había explicado, por eso los cortantes en este punto son 0. ¿Listo? Posteriormente tomamos otra muestra de este mismo material y le aplicamos un nuevo tren de esfuerzos, donde el valor de sigma 3,2 va a ser mayor que el valor de sigma 3,1. Por eso esta flecha la hago más gruesa, simbolizando que el valor o la presión que necesito para hacer fallar la muestra va a ser mayor que la que requerí para el espécimen 1. Entonces genero mi nuevo círculo de Moore para esta condición de esfuerzos, ¿sí? Y ahí están los valores de los esfuerzos principales. Sería sigma 3 de la prueba 2, quiere decir el esfuerzo lateral o de confinamiento de la prueba 2 y el esfuerzo máximo vertical de la prueba 2. El segundo número estaría representando la prueba. Sigma 3 y sigma 1 son los esfuerzos principales. Finalmente, tomo otra prueba, ¿sí? Hago otra prueba sobre otro espécimen con un confinamiento aún mayor. Entonces, el valor que voy a necesitar para poder fallar el material va a ser mayor, ¿sí? Dibujo su círculo, ahí están los valores. Sigma 3,3 sería el confinamiento de la prueba 3 y sigma 1,3 vendría a representar la máxima carga vertical de la prueba 3. Entonces se hacen 3 pruebas para determinar el comportamiento del material. Eso se hace a través de unos ensayos que se llama ensayo de compresión confinada. Bueno, realmente esto se hace a través de un ensayo que se llama ensayo de compresión triaxial para poder generar estos 3 círculos. ¿Listo? Y hay 2 ensayos más, uno de compresión confinada y otro de corte directo, que también me va a servir para finalmente determinar lo que quiero del suelo. ¿Y qué es lo que quiero del suelo? Entonces el señor Moore dijo que yo podía unir las representaciones de los esfuerzos en un mismo material para diferentes confinamientos a través de una línea que fuese tangente a esos círculos y que esa inclinación de esa envolvente de falla me iba a dar para suelos. Eso ya no es atribuible a Moore, sino a Coulomb. Moore llegó hasta esta parte donde genera el sistema gráfico, ¿sí? Y genera la envolvente de falla. Ese es el aporte que hace Moore a la resistencia al corte de los suelos. Pero ya Coulomb le dio nombre a los parámetros de esa resistencia al corte del suelo, que son la cohesión, que como les dije en la clase pasada, ahorita hace un rato, es el aporte, el pegante, ¿sí? Que le colocamos debajo de la silla, el cementante de los suelos de grano fino, y la fricción viene a ser el aporte que van a hacer los suelos de grano grueso. A estos dos señores se le denominan parámetros de resistencia al corte del suelo, SAFE. ¿Listo? Y entonces esta gráfica está dada por esta ecuación: tau igual a C por el confinamiento tangente del ángulo de fricción, que es la ecuación para calcular la resistencia del corte del suelo. ¿De dónde sale esa ecuación? Entonces vamos a utilizar una línea adicional aquí. Entonces, si yo quiero calcular el corte aquí, el valor de la resistencia al corte, no importa que no sea en el círculo donde fuere, ¿sí? De acuerdo con esa gráfica, vamos a tener dos segmentos. Encuentro los corchetes acá ahora. Acá.
Vamos a tener dos segmentos. El primero de esos segmentos es este de aquí, que va a ser la ecuación, o sea, esta parte de la ecuación es la ecuación. Y el otro de los segmentos, jóvenes, denme un segundito. Ahora, Lauren, cuéntame. Dime. Ajá, y arena. No, siguen bajando hasta que encuentren la arena. Y me avisas. Me escribes, Víctor, porque estoy en clase. Ok, chao. Listo. Esta es la abscisa del corte, o sea, el valor que tendría la gráfica sobre el eje de las tablas de los cortantes, ¿sí? Y el otro segmento que tendríamos aquí sería este otro. Este otro segmento, desde acá hasta acá, ese otro segmento sería esta parte de aquí, sería el valor del sigma de sigma para ese punto en particular. Este es el valor de sigma de esfuerzo para ese punto. ¿Sí? Que sería este lado del ángulo, ¿cierto? Pero como lo que yo quiero calcular es este, ¿sí? Entonces ambos son catetos. Como el que quiero calcular es el cateto opuesto, que sería este pedazo de aquí, entonces sería el valor de este segmento multiplicado por la tangente de este ángulo de aquí, lo cual me daría esta parte de la ecuación. ¿Listo? Esta parte de la ecuación. De esa manera, observamos de dónde sale esta ecuación que tenemos aquí. La parte que aportan los suelos de grano fino y el aporte que hacen los suelos de grano grueso, que es esta lado. ¿Tienen preguntas al respecto? Eso fue un poco lo que vimos esta mañana. Bueno. Entonces, respecto al ángulo de fricción y al aporte que hacen los suelos de grano grueso. Esto creo que ya lo vimos la vez pasada. Entonces, los suelos de grano grueso experimentan algo que se llama cohesión aparente, ¿sí? Que es la que nos permite, la fuerza que nos permite, en cierta forma, poder hacer castillos de arena. Ya las había mostrado esta vez. Ingeniero, la verdad no lo estoy escuchando bien. Esta diapositiva ya se la había mostrado, ¿o no, muchachos? ¿No qué? ¿No están que escuchando? No se escucha muy bien. Se escucha entrecortado. ¿Y ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí, bro. Ok. ¿Esta diapositiva ya se la había mostrado? No. Señores. No, profe. ¿No? No. Ok. Entonces, señores, los suelos tienen algo que se llama tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que se desarrolla en todas las interfaces. Recuerden que el suelo tiene tres fases: una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces, la tensión superficial se produce entre todas
entre todas esas interfaces, generando algunos fenómenos, como por ejemplo la capilaridad. Yo no sé por qué, creo que ya se los dije o no sé si fue a los de taludes. Genera la capilaridad. ¿Por qué se produce capilaridad? Porque nosotros tenemos unos pitillos de vidrio de diferente diámetro. Entonces, esos pitillos de vidrio son sólidos y el agua que tenemos dentro de esta cubeta o este jarrón es líquida. Entonces, se desarrolla una afinidad entre el líquido y el sólido que hace que el agua ascienda a través de esos tubos que llamamos capilares. Eso, quien sea perspicaz lo ha notado cada vez que toman gaseosa y le meten un pitillo adentro, el nivel de la gaseosa dentro del pitillo es mayor, es más alto que el del líquido dentro de la botella, ¿sí? Por esa afinidad que experimentan uno con otro. Entonces la tensión superficial entre el líquido y el sólido es grande, mayor que la que puede haber entre el sólido y el aire, o que haya entre el aire y el agua. Por eso el agua asciende con esa fuerza entre los pitillos. La tensión superficial, si estos pitillos son del mismo material, tiene el mismo valor. Lo que ocurre es que asciende más en el pitillo pequeño, porque como la fuerza ascendente hacia arriba, la fuerza ascendente de la tensión superficial es igual en todos los pitillos, pero como este es más delgadito, entonces tiene que ascender más que en este de acá. El volumen de agua que asciende es igual porque la tensión superficial es igual. Entonces asciende la cantidad el volumen de agua que se eleva es el mismo, pero obviamente como entre más delgado sea el pitillo, más va a ascender porque la sección transversal es más pequeña. O sea, esta cantidad de agua que hay aquí es la misma cantidad de agua que hay acá o que hay acá si los pitillos están hechos del mismo material. Eso produce la tensión superficial. Produce una afinidad del sólido para con el agua. También lo hemos reflejado cuando un mosquito se posa sobre el agua y entonces nosotros vemos a ese insecto que tiene poco peso. El peso vendría siendo la flecha amarilla, ¿sí? Posado sobre el agua sin hundirse. Eso es porque la tensión superficial sobre las patas del mosquito está siendo igual o mayor que el peso del mosquito. Nosotros no podemos hacer esa gracia porque el peso de nosotros es bastante grande. Entonces nos hundiríamos. Aunque desarrollamos tensión superficial, nuestro peso, por ser un elemento sólido con pocos poros, nos hundimos. La tensión superficial también hace que a cierta distancia del mar nosotros podamos hacer castillos de arena, tal como las que vemos aquí en las figuras, pero si nos acercamos mucho al mar, donde la arena está más húmeda, no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de agua que hay dentro de la masa de suelo es tal que logra desplazar los granos sólidos. Entonces, la tensión superficial solamente se da en unas condiciones de humedad bajas, ¿correcto? Si nos vamos muy atrás de la playa, entonces la arena ya va a estar seca por el sol y como no tiene agua, los poros van a estar llenos de aire y la tensión superficial entre la parte gaseosa y la parte sólida del suelo no es tan alta y por eso no podemos hacer con arena seca, tampoco podemos hacer castillos, tiene que ser con un cierto grado de humedad. Esta condición es aparente, como su nombre lo dice acá, lo que quiere decir que nosotros no podemos tener en cuenta esa cohesión que pueden tener las arenas limpias. Ya si una arena tiene contenidos de limo y de arcilla,
sí puede tener una cohesión verdadera con la cual podríamos hacer figuras como esta o considerar la cohesión cuando vayamos a hacer el cálculo de ese suelo. Por otro lado, tenemos otra característica de los suelos de grano grueso, es lo que llamamos el ángulo de reposo. El ángulo de reposo lo podemos calcular tomando este embudo unido a un pie de rey, ¿sí?, al cual le echamos arena a velocidad constante por aquí, con una altura que no supere la pulgada o máximo 2 pulgadas, y la dejamos caer libremente allí. Y entonces lo que hacemos es medir el ángulo que se forma de esa manera. Medir el ángulo que forma la arena, y a eso lo vamos a llamar ángulo de reposo. Ese ángulo de reposo es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es la pendiente o el ángulo máximo que le podemos colocar a ese material, ángulo máximo que le podemos colocar a ese material para que esté estable. Si nosotros le colocamos un ángulo más alto a ese material, ejemplo, colocásemos un ángulo así, lo tratáramos de colocar así, él se va a deslizar y va a volver a tomar el mismo ángulo. O sea, por mucho material que nosotros querramos montar aquí, ¿sí?, subir sobre eso, lo que va a hacer es mantener el mismo ángulo y engrandecer la pila de esa manera. No va a inclinarse, a tener una mayor inclinación. Si nosotros lo mismo tomamos esta parte de aquí y la excavamos, ¿sí?, entonces él va a hacer lo mismo. Él se va a reacomodar en una pilita más pequeña, pero con el mismo ángulo. ¿Listo? Porque ese ángulo es su ángulo de reposo. Eso quiere decir que en ese momento la fuerza intrínseca que tiene el suelo es igual a las fuerzas que están, en este caso gravitacionales, que están actuando sobre el suelo para que él se inestabilice. En este caso, digamos que el ángulo de fricción me va a dar unos taludes o unas pendientes con un factor de seguridad igual a 1, ¿sí? Entonces no puedo colocarle más carga porque ese talud se me derrumbará. O si llueve, puede que se pierda que se aumente el peso de la arena y ya no va a poder soportar ese mismo ángulo. Entonces, si se humedece, él tiene que adoptar un ángulo más bajo todavía. ¿Listo? Esto lo estamos viendo aquí en pequeñito, pero podemos seguir el ejemplo, por ejemplo, con estas dunas de aquí. ¿Listo? Con estas dunas de arena, fíjense que tienen unas pendientes muy suaves y solamente en la parte superior ella puede tener unas pendientes un poco más inclinadas. Estas dunas en el desierto se encuentran todo el tiempo en ángulo de reposo. Por eso vemos, ellas son materiales muy redondeados porque van golpeándose las partículas unas con otras a medida que el viento las va empujando. Entonces le va quitando las aristas y las partículas se van volviendo, transformando en cada vez más redondeadas. Entonces, el hecho de que sean redondeadas impide que esas partículas se traben unas con otras por no tener aristas y tengan ángulos de reposo muy suaves. Fíjense, este ángulo de aquí es un ángulo que puede tener unos 10 o 15 grados, una cosa, 15 grados más o menos. Entonces son ángulos muy, muy pequeños. Otra forma de medir el ángulo de reposo es
hacer el volteo del material en estado seco y medir el mismo ángulo que medimos acá, lo medimos aquí, ¿sí? Y eso nos va a dar el ángulo de reposo del material. Eso quiere decir nuevamente que en esas condiciones ese material, grava o arena, porque esto es aplicable solo para los suelos de grano grueso, no va a poder soportar inclinaciones mayores que las que esa que se determina en ese volteo. Para no dejarlo de cortos, las arenas pueden tener ángulos de inclinación de, si están húmedas, de 28 grados, pero generalmente en estado seco pueden tener valores de 30, 32, hasta, si están muy compactas, 36 grados de inclinación. Entonces, materiales arenosos o gravosos que tengan un talud, no los puedo colocar con mayores inclinaciones que esa que les estoy diciendo. Las gravas pueden tener ángulos de fricción mucho más alto. Entre mayor sea el tamaño, más ángulo de fricción pueden tener. Entonces, digamos que tiene de unos 36 a unos 40 grados. Listo. Voy a introducir, bueno, voy a colocarla acá. Entonces, aquí me faltó meterle una diapositiva. Vamos a hacerlo. El ángulo de fricción phi, con F minúscula, el ángulo de fricción phi, el ángulo de fricción interno, va a depender de ciertas características del material. Una de esas características va a ser el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas. Las gravas van a tener mayor fricción que las arenas porque son más grandes. Entonces, la relación con el tamaño de las partículas es que a mayor tamaño, mayor es el ángulo de fricción. A mayor tamaño es mayor el ángulo de fricción. Eso quiere decir que las arenas van a tener menor ángulo de fricción que las gravas y que las arenas finas van a tener menor ángulo de fricción que las arenas medias y que las arenas gruesas. Otra característica que varía el ángulo de fricción va a ser la forma de las partículas. Las partículas de grano grueso, como vieron ustedes en mecánica de suelos, ¿sí? Las formas de las partículas son redondeadas o angulares. ¿Okay? Las angulares
tienen menor ángulo de fricción, tienen mayor ángulo de fricción que las redondeadas. ¿Ok? Voy a colocar aquí resaltado cuáles tienen más. A mayor tamaño, mayor ángulo de fricción, las partículas angulares son más, desarrollan más fricción que las redondeadas. Otra condición va a ser la gravedad específica del material, o sea, de la partícula individual. Eso lo leemos como la gravedad específica del material. Es una relación también directa. Eso quiere decir que entre más pese la partícula individual, recordemos que la gravedad específica de los sólidos es igual al peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Entonces, a mayor gravedad específica de los sólidos va a haber mayor ángulo de fricción. Y la otra característica del ángulo de fricción, o sea, que determina el ángulo de fricción, va a ser el peso unitario. Entonces ya aquí no estaríamos hablando del peso individual de una partícula, sino de la densidad de la masa, de qué tan suelta o qué tan compacta esté. Recordemos que el peso unitario es igual al peso total de la masa de suelo dividido entre el volumen total. Entonces, señores, el ángulo de fricción de las partículas va a depender del tamaño, va a depender de la forma de las partículas, va a depender del peso de la partícula individual y también de cómo estén asociadas las partículas entre sí. En mecánica de suelos vieron que había suelos sueltos y suelos compactos. Entonces los compactos tienen mayor phi, mayor ángulo de fricción interno que los sueltos. Esa es la relación. De eso depende el ángulo de fricción. Por su parte, la cohesión, ¿sí?, como es una particularidad del cementante, va a depender del tipo de cementante y de la cantidad de agua que tenga el material. Eso es lo que va a definir qué tan cohesivo sea el material. El tipo de cementante. De ahí tenemos cementantes débiles como arcillas, cementantes intermedios como todos los óxidos de calcio, por eso le coloco un X por acá. La X simplemente significa que eso puede tener una denominación molecular
los óxidos de hierro, ¿sí? Que ya es un cementante fuerte. Entonces son los tipos de cementantes que hay en la naturaleza: las arcillas, las cales, ¿sí? Los óxidos de hierro, también otros óxidos de magnesio, manganeso, todo lo que sea de, de magnetismo catiónico. Y lo otro que depende de ello es la humedad. ¿Sí? Ya ustedes han visto que si ustedes toman un bloque de arcilla y lo mojan, entonces él va a perder consistencia, es decir, va a estar más blando. Entonces, eso se debe a que el cementante, el poder cementante se disminuye por efectos de la humedad. El agua allí actúa como un emoliente, como un bálsamo, y reduce el agarre entre las partículas. Entonces estamos hablando de las características del cementante, que es la cohesión. O sea, este valor aquí va a ser mayor o menor, depende de la cantidad de agua o del agente cementante, y este valor aquí va a depender del tamaño de las partículas, de la forma de las partículas, del peso individual de las partículas y también de la densidad del material o de la distribución, si es suelta o compacta, de su átomo. Vale. Aquí tenemos las dos representaciones que se hacen de la resistencia del suelo. Y eso es bueno que lo tengan claro. Aquí no, mentira. Este es solamente de... No, están las dos. Ok. Entonces, esta que tenemos acá a la izquierda de sus pantallas es una representación de esfuerzo de formación. Esto quiere decir que es una representación elástica del comportamiento del suelo. ¿Sí? Una representación elástica del comportamiento del suelo. Entonces nosotros tomamos, así como ustedes vieron en resistencia material, que escogieron un cilindro. En este caso el material no es tan rígido, no siempre es tan rígido. Entonces empezamos a aplicar esfuerzo al material, y en ese momento el material está en una zona elástica. Va a estar en una zona elástica, que es esta zona de aquí, la zona lineal, en la cual el material, si le suspendo el esfuerzo, él va a volver, ¿sí? Esa deformación que tenía aquí la va a recuperar. La recuperación es recuperable en este espacio de aquí. Vamos a llegar a un punto donde los materiales dúctiles y no sensitivos quiere decir que no pierde resistencia después de que le quitamos un esfuerzo. Hay materiales que, por ejemplo, los sensitivos, nosotros empezamos a aplicarle esfuerzo, le quitamos el esfuerzo, y si le volvemos a aplicar el esfuerzo, él ya no va a recorrer esta curva así, sino que va a recorrer una curva de menor resistencia, como así, ¿ya? Porque ese esfuerzo en los materiales sensitivos los altera y les reduce la resistencia. Entonces tenemos una parte lineal elástica,
elástica tenemos esta zona plástica donde ya no se recuperan las deformaciones y aquí en este punto el material falla, ¿sí? Entonces ese es el punto donde hay el cizallamiento del material y se desplaza una cara del material con respecto a la otra, en este punto de aquí, ¿sí? Entonces empieza a aumentar la deformación drásticamente en ese material, a pesar, o aunque mejor, aunque el esfuerzo se va disminuyendo. ¿Listo? Se va disminuyendo. Esto pasa en los materiales sensitivos, en los materiales no sensitivos ocurre esto. O sea, se sigue deformando, pero la resistencia se sigue manteniendo. Todas las arcillas plásticas muy blandas, como las que tenemos aquí en Montería, tienen este proceso de aquí. Y estos de acá ya son de materiales muy rígidos. ¿Listo? A esta resistencia, a esta zona de acá, esta parte que se vuelve valle otra vez acá, se le llama resistencia residual. ¿Listo? Y cuando vayamos a estudiar taludes, los taludes se diseñan con esta resistencia residual, porque un talud se estudia cuando él falla. Quiere decir que un talud soporta todos estos esfuerzos, de pronto le construimos algo arriba o empieza a llover y empieza a pesar más el talud falla, ¿sí? Se separan dos partes del talud y ya la resistencia que le queda es esta resistencia de dos capas que se sobreponen una sobre otra, esta resistencia de tipo residual. Esta misma representación es la que tenemos aquí, de la parte elástica o residual, y esta ya sería la representación de Mohr-Coulomb, que la representamos a través de la envolvente de falla. Aquí no están los círculos dibujados, ¿sí? Pero estas son las envolventes de falla. Esta que vemos acá, esta envolvente, ¿sí? Representada acá en este gráfico. Entonces, el material en esta parte de aquí, donde es lineal elástico, va a tener una envolvente de falla bastante grande, va a tener cohesión. Acuérdense que el intercepto con el eje de los cortantes es la cohesión, o sea que va a tener cohesión, pero cuando el material se rompe, o sea, llega a este punto de aquí y falla, entonces baja la resistencia acá, entonces ya no va a tener cohesión, porque es imposible que la capa deslizada en un talud, ¿sí? o esta capa deslizada aquí en esta interfase que hay aquí, eso se vuelva a pegar de alguna manera, que haya otra vez un efecto cementante. Eso no existe. Solo queda la fricción entre la tapa de arriba y la tapa de abajo. Por eso la envolvente de falla cae acá, llega hasta el origen, porque ya no puede, ya los granos que se rompieron en este caso de aquí, ya no pueden volver a tener el efecto cementante este que tenemos aquí. Entonces, por esto, esta resistencia se llama resistencia residual, que es con la que diseñamos taludes o cimentaciones que hubiesen fallado. Generalmente es taludes. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, una pregunta con respecto a la gráfica. Sí. ¿Podría colocarlo otra vez, por favor? Entonces, si yo quisiera saber cuál es el punto máximo o el punto de rotura, simplemente es el punto donde la pendiente ahí sería 0, ¿no? Y la pendiente ahí correspondería al módulo de Correcto. elasticidad. ¿O me equivoco? ¿O no? Lo que pasa es que hay módulos, tú puedes calcular módulos de elasticidad de diferentes formas, ¿cierto? Hay módulos de elasticidad que son secantes, otros que son tangentes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos eso, que sería real. Vamos a hacerlo mejor con esta curva de acá,
que se ve mejor el efecto. Esta está muy parada. O sea, esto es como un material muy resistente. Entonces, si yo calculo el módulo de elasticidad con estos dos puntos, que es lo que tú me dices, colocándolo desde cero, ¿sí? El módulo de elasticidad de pronto me va a dar muy alto. ¿Por qué? Porque fíjate que la pendiente aquí es, porque el módulo de elasticidad es una pendiente. ¿Sí? El módulo de elasticidad sería igual al cambio que hay en el esfuerzo sobre el cambio que hay en la deformación. Sobre el cambio que hay en la deformación. Eso es el módulo de elasticidad. Bueno, no es en esta deformación, es mentira, es en la deformación unitaria. Ahora lo borro. Entra esa deformación. Eso es el módulo de elasticidad. Para los que no recuerdan. Entonces, como aquí tengo un cambio del esfuerzo desde 0 hasta este valor de que está aquí, porque esta es una, en las ordenadas tengo los esfuerzos y aquí tengo las deformaciones unitarias que aquí se dicen dx, pero sí, sería un módulo de elasticidad. Realmente este módulo de elasticidad de aquí es de corte, ¿ya? Es de corte, no de compresión, ¿sí? Entonces se llama el módulo cortante porque lo que estamos midiendo es un desplazamiento horizontal. ¿Listo? Entonces, y aquí lo que estaríamos calculando es un corte. Porque esta gráfica, si te fijas, es de esto. Tiene su equivalente, que fue la primera que coloqué, para esfuerzos a compresión. Solamente que aquí lo estamos midiendo es sobre este nivel, no a nivel vertical. ¿Listo? Pero igual para este módulo cortante o para el otro, este módulo elástico nos daría excesivamente grande. Entonces, cuando nosotros vayamos a calcular esos módulos, lo que vamos, tanto elástico como el de corte, lo que vamos a hacer es que recuerda que si yo tengo un suelo aquí y yo voy a calcular, quiero calcular el módulo de cortante o el módulo elástico, cualquiera de los dos, esto va a tener unas condiciones iniciales, unas condiciones de esfuerzo inicial, que yo lo voy, que por no ponerle notación que me demoro más, le voy a colocar el esfuerzo inicial. ¿Sí? Y después de eso, yo le voy a colocar una cimentación encima. Que fue un poco lo que hicimos con el método aproximado, no sé si recuerdas. Entonces, ahí le voy a colocar una carga encima de esto. ¿Sí? Y esa carga va a hacer que se me genere un incremento de carga, una carga adicional. Acuérdense que nosotros lo hicimos por el método aproximado, algo así. Entonces, ¿qué va a hacer esa cimentación sobre el suelo? Me va a generar un incremento de esfuerzo. Entonces, nosotros vamos a hacer esta gráfica, bien sea para corte o bien sea para compresión, ¿sí?
y nosotros vamos a determinar la primera condición, o sea, esta condición de esfuerzo inicial. ¿Sí? Y vamos a ubicarla dentro de la gráfica. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular por el método aproximado o por cualquier otro método. Vamos a calcular el incremento de esfuerzo. ¿Sí? Y ese incremento de esfuerzo me va a hacer que ya la presión no sea igual al esfuerzo inicial, sino que va a haber un esfuerzo final, que va a ser la que él tenía geostática inicial, que es el peso unitario por la profundidad, y le vamos a sumar lo que le va a producir la cimentación. No sé si me la están captando. Y después ya con esos puntos reales de carga, nosotros vamos a determinar cuánto es la diferencia que va a haber de esfuerzo y vamos a determinar también cuál es la diferencia real durante esa construcción que va a haber de deformación. ¿Sí? Y con estos valores de esfuerzo que vendría representando esta línea de cambio de esfuerzo y con estos valores de cambio de deformación que viene representada por esta otra línea, con ello, se me borró. Con ello vamos a calcular el módulo elástico de este pedacito de aquí. ¿Sí? De este pedacito. ¿Por qué? Porque si te fijas, eso no es una línea recta. Eso nosotros decimos que el módulo elástico es lineal, pero eso es falso. A medida que le vamos aplicando esfuerzo al material, el material, si es muy blando, puede irse endureciendo. E inclusive, si es muy duro, podemos ir desajustando el material y el módulo elástico puede ir cambiando a lo largo del ensayo. ¿Listo? Entonces, por eso no me gusta tomar esos módulos completos, sino que calculo el pedazo, el cambio en el pedazo que se va a producir y con base en eso es que voy a calcular, en este caso, los asentamientos, que eso es lo que me va a servir en ese momento para ello. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, una forma de calcular los módulos, bien sea de corte o bien sea de elástico, puede ser de esta manera, o se toman estos dos valores y se promedian. Entonces, calcula el módulo promedio, el módulo 50, que más o menos estaría como la tangente de este punto, aproximadamente. ¿Sí? Esas son dos de las formas: el módulo tangente, el módulo secante y el módulo promedio. ¿Listo? Pero nosotros vamos a tomar los valores exactos de carga. ¿Sí? Por eso es muy importante cuando nosotros vayamos a hacer un estudio de suelo, eso lo van a comprender mejor más adelante, que nosotros conozcamos los requerimientos estructurales, las cargas que ha diseñado el estructural para poder hacer un análisis preciso de esto. Generalmente lo que hacen es, no, yo voy a construir algo, hágame el estudio de suelo, el análisis estructural. No, el estructural manda a decir que él necesita eso para poder hacer el estudio de suelo. Y realmente lo que se necesita es una interacción entre el estructural y el geotecnista. No puede ir cada uno por su lado porque eso es como llevar peras con mangos y eso no va a casar al final. Entonces, lo que yo generalmente hago es que a esos estudios donde no me han dado el rango de cargas para poder determinar estas cosas con precisión, como las que estamos hablando, yo a ese estudio de suelo le coloco estudio de suelos preliminar. ¿Sí? Allá cuando lo llevan a curaduría se lo devuelven y entonces ahí es que me remiten las cargas para yo poder cambiar ese preliminar por definitivo, haciendo un cálculo exacto del comportamiento tenso deformacional que va a tener ese suelo. Eso cobra vital importancia acá en Montería, sobre todo en las construcciones más pesadas. Entre más pisos tenga la edificación que vamos a construir, esto es mucho más importante. ¿Por qué? Porque
La norma nos limita a 30 centímetros de asentamiento si no hay vecinos y a 15 si hay vecinos. Entonces, si yo tomo un módulo de estos, ¿sí?, tan grande, me va a dar una deformación muy pequeña, porque el módulo es inversamente proporcional a la deformación. ¿Sí? Aquí lo vemos en la fórmula, aquí el módulo está, la deformación está en el denominador. Eso quiere decir que entre más módulo, menos deformación. Y entre más esfuerzo, más módulo. ¿Listo? Es inversamente proporcional. Entonces, estaría yo cometiendo un error gravísimo y transmitiéndolo a ustedes de mala manera, ¿sí?, si tomáramos este módulo tan grande, porque les va a dar una deformación tal vez menor que la que realmente va a dar. Y eso iría del lado de la inseguridad, ¿correcto? Sería inseguro calcular unos asentamientos menores que los que realmente va a tener la estructura. No sé si queda clara la respuesta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ahí vamos develando cositas de poco a poco. Pero bueno, la pregunta. Bueno, por otra parte tenemos la presión de poros. Ahí ya hemos hablado un poco de eso. Consiste en la presión del agua dentro de los poros del suelo. Empuja a la fase sólida del suelo. ¿Sí? Y aquí vemos una superficie en la parte izquierda que no está totalmente saturada, ¿sí? Entonces, hay aire en los poros, que sería esta parte blanca, lo azul sería el agua, y aquí en este tipo de configuración de la fase es donde se desarrolla mucha tensión superficial, ¿sí? Mucha tensión superficial. Acá no, porque acá ya la cantidad de agua que hay empuja las partículas sólidas. Entonces no se desarrolla tensión superficial apreciable. Aquí donde hay aire, entonces el agua esta empieza no solamente a ejercer para con el sólido, sino con el aire, y el agua trata como de estirarse, y esa agua que está ahí se vuelve como membranosa, ¿sí? Crea como una membrana que es la que permite a estos sólidos mantenerse unidos y nosotros poder hacer castillos de arena sin que ella se suelten los granos. Con este material húmedo ya sí no podemos hacer, porque se nos desbarata el castillo por la cantidad de agua que hay. Entonces la presión de poros se identifica con la letra U, y el cambio en la presión es delta de U. Entonces, si nosotros tenemos un suelo, ¿sí?, y le colocamos arriba una cimentación, esa cimentación que le colocamos ahí arriba, ¿sí?, es como un pistón que va a elevar la presión de poros en el agua. El agua inicialmente va a absorber toda la presión que genere la edificación. Entonces va a aumentar la presión de poros, y a ese aumento de la presión de poros es lo que llamamos delta de U. Exceso de presión de poros o deficiencia de presión de poros inducida por las condiciones de carga. Deficiencia, si por ejemplo coloco un drenaje, empiezo a absorber agua, ¿sí?, le meto al tubo al suelo una tubería perforada y le meto una motobomba, empiezo a absorber agua, y entonces la presión decrece en ese caso. O cuando demuelo una estructura, entonces la presión que antes soportaba el suelo y el agua, entonces se reduce y decrece la presión de poros también. Viene un tema que son las condiciones de drenaje. Quisiera extenderme en eso bastante, por lo tanto vamos a dejar hasta aquí. Y el miércoles se los explico. Entonces, nos vemos el miércoles a las 6 de la mañana. Que tengan un excelente día, muchachos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias.